Como se vieron en estos versículos del primer círculo, nuestra vida no comienza cuando fuimos gestados en la relación sexual. Nuestra vida comienza antes. Nuestra vida comienza antes, en el pensamiento, en la decisión de Dios. Eso es lo que dicen los versículos. ¿No? Y Job, por ejemplo, dice, no solamente hemos sido formados en el vientre materno nosotros, sino todo el mundo. Pero en Jeremías dice, antes ya te había elegido, como muchos versículos dicen eso. Entonces es importante ver las distintas etapas de la vida, que están reflejadas en Gálatas 1:11, por lo menos algunas están reflejadas, no todas. Pero lo que dice, y voy a compartir, ¿sí? Si puedo. Acá. Lo que dice aquí, lo que dice Gálatas, y yo quisiera que lo viéramos juntos, ¿sí? Y voy a anotar. Dice, quiera que sepan, hermano, que el evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Muy bien, esa es María. Ahora dice, en el versículo 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Todo este versículo, si ustedes revisaron este archivo 2017, esta descripción del versículo 13 y 14 del apóstol Pablo, ¿a qué círculo corresponde? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto? Al tercero. Al tercero, que es la vida antes de Cristo. Entonces, aquí estaba hablando de lo que él hacía antes de Cristo. O sea que está bien, es el tercero. Muy bien. Ahora, sin embargo, dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Acá está. Apartado desde el vientre de mi madre. ¿Qué círculo sería? El 1. El 1. ¿Perfecto? Sí. Acá, en este versículo, en estas palabras tan cortitas que dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Apartado viene de una palabra que en la época de Pablo se usaba para todo el proceso de hacer una comida. ¿Sí? Y la de Jeremías, cuando dice que yo te formé, es todo el proceso de hacer una casa, construir una casa. Y tiene que ver con, primero tenés que decidir, vamos a usarlo con la comida. Primero tenés que decidir qué comida vas a hacer. Y eso basado en lo que vos al final vas a hacer con esa comida. ¿Sí? Entonces, apartar significa decidir qué comida, después buscar los ingredientes, después buscar los elementos para poder hacer la comida, mezclarlos, hay un procedimiento de construcción de esa comida y finalmente todo lo que involucra el servicio de esa comida, porque vos no haces una comida para tirarla a la basura, la haces a la comida para compartirlo con los demás. Y ese es el concepto que se hace con esta palabra que es apartado. ¿Sí? Y desde el vientre de mi madre. Todo lo que hemos visto en los versículos, que Dios nos construye ese proyecto desde antes de nacer, que Dios ha decidido que seamos, lo va construyendo en el vientre de la madre. Bien, ahora voy con el otro. Me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. ¿Qué circulito sería este? Uy, está todo mezclado. ¿Cuál sería el circulito del curso?
El 2 no es, pastor. Seguimos el 1. El 2 no es, el 1 no es, el 2, esto me llamó por su gracia cuando él tuvo bien revelar a su Hijo, es cuando Jesucristo se le presenta como un fogonazo, lo tira de la cabalgadura o de lo que iba, y ahí es cuando él realmente tiene ese encuentro con Dios y le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Es revelar a su Hijo, ¿no? Porque él estaba ciego primero. Entonces es el momento de su conversión. Es el círculo donde hablamos de Juan 3:16 y de 2 Corintios 5:17. Es el momento en que él realmente conoce a Jesucristo, ¿sí? Con todo lo que nosotros conocemos en la palabra de que es conocer a Jesucristo, ¿sí? Y después, la última parte, ¿sí? Es ¿para qué? Y esto es la finalidad de cada uno de nosotros. La finalidad es ¿para qué estamos en este mundo? Porque todos nosotros hemos nacido con un propósito. A Jeremías para profeta a las naciones, a Pablo para que predique a los gentiles, ¿sí? A Moisés para que lo libere de Egipto. Para otras personas, para ser ejemplo del amor de Dios como Oseas, aunque tenga una vida difícil. Y así podríamos hablar de cada uno de los bíblicos y de los extra bíblicos, o sea, nosotros, ¿sí? Lo que tiene que quedar bien claro es que vos y yo y cada uno de nosotros hemos sido pensados, hemos sido decididos por Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y entonces eso es fundamental porque no somos lo que queremos, somos lo que Dios quiso que seamos en cuanto a diseño. Si yo uso como ejemplo un auto, el diseñador de vehículos puede decidir qué hago, un auto de carrera, un auto sport, un auto familiar, una camioneta o un camión. Depende de lo que decida el dueño de la fábrica o el diseñador, va a decir, bueno, necesitamos un utilitario. Entonces, bueno, lo vamos a diseñar al vehículo para que sea utilitario. Y ahí sale un Kangoo, una Partner o una Berlingo o algo así, ¿no? O una Mercedes-Benz más grande. El diseño está hecho también en función de lo que va a hacer, en la función de la función, suena medio raro. Pero si necesito un utilitario, tengo que diseñarlo para eso. Y el propósito de ese vehículo es para lo que fue diseñado. O sea, cada uno de nosotros fuimos diseñados de acuerdo al propósito de Dios. Dios quiere hacer algo en esta tierra y lo va a hacer a través de nosotros. Eso es muy importante. Si Dios quiere hacer algo en este mundo, lo va a hacer a través de nosotros. Y para eso estamos todos nosotros. Por eso le dije que este curso es para los que quieren alcanzar un estado más maduro y más alto en la fe. Ya no estás diciendo que Dios está a mi servicio, sino que he venido para servir. Y Dios y cada vida tiene nuestro propósito, ¿no? El Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase Voluntad. tu voluntad, o sea, tu deseo y lo que vos quieres, así como se hace en el cielo, acá también en la tierra. Entonces, la oración, por ejemplo, ¿no?, que nos enseña Jesús, es orar para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga lo que nosotros queremos. Entonces, eso es fundamental. Estamos aquí para hacer lo que Dios quiere, no para que Dios haga lo que yo quiero. ¿Sí? Por eso me molestan muchos predicadores que Dios va a cumplir todo tu deseo. No, el deseo de Dios debemos cumplirlo nosotros. Es al revés, estamos para cumplir el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y para eso venimos a este mundo. Entonces, si necesita un profeta para hacer llamar al pueblo al arrepentimiento, va a diseñar a Jeremías. Si tiene que evangelizar a los gentiles, va a ir y va a diseñar a un Saulo Pablo que va a ir a predicarle a los gentiles. Y así con cada uno de nosotros, ¿sí? Es muy importante que se entienda, porque
palabra de Dios va por todos lados diciendo eso. Dios tomó la decisión de quién soy. ¿Ok? ¿Preguntas? Silencio. Muy bien. ¿Observaciones? Muy bien. Bueno, entonces continúo. Continúo. Share, continúo acá. Ahí está. Ahí está. Supongo que habrán leído esto, ¿no? Que a través de la historia el hombre se ha preguntado por sí mismo, reflexionado sobre su existencia y la razón de ella. Existe la necesidad inherente por parte del ser humano de entenderse a sí mismo porque como el hombre se comprenda, así será su accionar frente a las circunstancias y a la vida. El hombre se ha preguntado por sí mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles mis dones espirituales? ¿Cómo reconozco mi llamado? Y bueno, la pregunta es, ¿qué hago? Esa se la vamos a hacer al final. Pero aquí están todos los versículos que vimos hoy, que tenían que sabérselos de memoria. Y básicamente lo que dice acá es que cada vida tiene su propósito según el diseño y la elección divina. Acá está. Y esta sería como la línea de la vida. Del 1 al 7, las distintas etapas de la vida. Sería 1 y 2 está incluido en el primer círculo, ¿no? Desde antes de nacer, Dios decide quién voy a ser en función del 6, o sea, del para qué. Para que le predicase a los gentiles, para ser profeta a las naciones, para liberar a Egipto, o sea, hay un propósito. Pero este diseño aquí está hecho en función de ese propósito. Por eso nuestra identidad, mi identidad, tiene que ver con el propósito de nuestra vida, y es un para qué, y hemos venido para servir. Entonces aquí está el tema. 2, el momento de la gestación en nuestra madre, o sea, Dios ha participado en la construcción de nuestro ser en el vientre materno. Es interesante ver que en los pasajes no se menciona a los padres, al padre, varón, se menciona solo a la madre porque está construido en el vientre, en la matriz de la mujer. ¿Sí? Una vez que ha nacido, ¿sí? Nosotros nacemos con un diseño que sería el círculo número 2. Y ese diseño lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Física, psicológica, espiritual, social, con detalle, porque hay mucha confusión, ¿sí? Pero este propósito de Dios no se puede realizar sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se recibe cuando uno nace, se recibe en el momento de aceptar a Cristo. Aquí. Así que hay el número 3 que tengo acá en esta línea de la vida, sería la vida sin Cristo. ¿Podés tener una vida no siguiendo a Cristo después de recibir a Cristo? Sí, sí, porque podés usarte a vos mismo para otra cosa que no sea el propósito por el cual viniste. Eso sí, se puede usar un auto de carrera como un utilitario, o se puede usar un camión, no sé, para llevar 50 kilos, o si pretendés una Kangoo, llevar 10.000 kilos, 10 toneladas que llevaría un camión. Podés tratar de hacer algo para el cual no fuiste diseñado, pero vas a tener muchos y serios problemas, ¿sí? Entonces, lo importante es que en algún momento irrumpe en nuestra vida la oportunidad de aceptar a Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo recibimos el Espíritu Santo y nos completamos. Desde que aceptamos a Cristo y nos completamos con el Espíritu, y se inicia la etapa 5,
que es toda la etapa de entrenamiento y de saber utilizar lo que Dios nos ha dado, ya completo en el Espíritu Santo. Y en un momento, en el 6, vas a definir bien tu ministerio. Algunos antes, algunos después, pero llega un momento que tenés que definir si vas a hacer lo que Dios diseñó antes de nacer. Si voy a servir como Dios quiere o voy a hacer otra cosa. Pero este es el punto en el que realmente tenemos plena la identidad. Después, el trabajo puede ser difícil, menos difícil, más glorioso, menos glorioso, pero lo importante es saber para qué estamos en este mundo, qué hemos venido a hacer, cuál es nuestro diseño, para qué servimos. Por eso esta etapa 5, después de recibir al Señor, es importante para descubrir tu verdadera identidad. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quién? Levante la mano. Maribel, dale Maribel. María Vélez. Ah, María Tu Vélez. micrófono, María. María, conecte su micrófono. Le escuchamos, María. Tu micrófono, María. Sí, María. A ver, conecte su micrófono. A ver. Ahí está. ¿Está apagado? Ahora sí, ahora le escucho. Pastor, lo que yo he entendido todos estos versículos, leyendo todo de Jeremías, de Job, de Isaías, de Salmo, todas esas personas han sido, ¿cómo te puedo decir?, elegidos ya, como dice en uno de los versículos, dice que a Dios desde antes de que naciéramos, nosotros ya han sido elegidos. Sí. Y el propósito es que esas personas que estaban elegidas, de hablar de Dios, de hacer, de estudiar, ¿no?, de sus palabras, de saber. Ahora, Sí. del Isaías 49, también eso también he leído, también un poquito ¿cómo te puedo decir?, estudiado, de que Isaías se ha profetizado de que ya que, ¿cómo te puedo decir?, Jehová ya le dijo que iba a venir un siervo. O sea que Jesús ya estaba profetizando que Jesús iba a venir, que como dice su hijo. Sí. Aquí también un poquito bueno, yo me hice un poquito de chanchullo de todo lo que he aprendido, ¿no? Jehová le llamó desde el vientre desde las extrañas de su mamá, que sí, sería María, ¿no? Sí. Y incluso Jehová ya puso su nombre, estaba en la memoria de Dios, que él se iba a llamar Jesús. Uh-huh. Sí, es algo muy sorprendente de lo que nosotros ahora, si nosotros ya estamos en este cristianismo, ya nos ha elegido también a nosotros. Sí. Y nosotros también debemos ya hablar de lo que nos ha enseñado Jesús, amarnos a unos a otros y dar también la palabra de lo que nos ha enseñado. Eso es lo que he entendido, pastor. El Bien. propósito de nosotros es también hablar de Jesús, ¿no? Eso es lo que todo he aprendido, pastor. Bien. Habría que distinguir en la palabra de Dios, por ejemplo, por eso el primer versículo es Job. El primer versículo que puse ahí es Job. ¿Por qué? Porque dice, Dios nos ha formado en el vientre de la madre y a ellos también. Entonces, ellos también, exacto. Entonces, lo que usted me está diciendo, María, me da una pista de lo que usted entiende como el propósito de su vida. De todos. A veces también yo digo, sí, yo tanto tiempo que he estado así vagando,
y recién conocí a Dios. Y yo también digo, ¿por qué, Señor mío? Yo debería haber conocido más antes, pero no, su propósito de Dios es que recién me ha hecho ver mis errores, mis pecados que he cometido también, Bien. y me ha levantado recién. Eso es lo que yo he entendido Bueno, de mi persona. espero que al final de este curso le quede más claro todo, porque hay cosas que hacemos todos, pero hay cosas que Ujú. cada uno de nosotros hace específico. Ah, bueno, pastor, Claro, lo que me está está bien. diciendo puede ser que sea para todos, o puede ser, además de ser para todos, que usted haga algo específico en esto, y espero que el curso le ayude a, en todo ese panorama, qué parte le toca a usted Entender. y qué parte me toca, Am- qué parte le toca Amén. a cada uno, ¿cierto? Amén, pastor. Porque todos Sí, tenemos que predicar pastor. y enseñar, pero no todos son llamados para ser pastor, ni misionero, ni famosos como algunos de la Biblia. Algunos, Mm, otro como Bernabé, que es el que ayudó y restauró a Pablo, pero no es tan famoso como Pablo, pero sí cumplió el propósito de Dios para su vida, la vida de Bernabé. Y eso es lo que es importante. Toda vida tiene un amén. propósito. Hay cosas que debemos hacer todo, pero hay cosas que a algunos de nosotros nos toca hacer y a otros les toca hacer otra cosa. Eso es, Amén, pastor. ¿sí? Y eso tiene que ver con la identidad. Amén, pastor. Porque, Gracias, pastor. por ejemplo, muchas veces en el curso yo pregunto, ¿quién soy? Te pregunto, ¿quién sos? Mm, Y me no. contestan a veces términos generales, soy hijo de Dios. Bueno, sí, somos todos hijos de Dios. Ya digo, perfecto. Este curso lo que busca es la identidad y el propósito. Entonces, somos todos hijos de Dios. Ya, está bien, está bien, Pablo es está bien. para los gentiles, ¿sí? Pablo es para predicar a los gentiles, yo para otra cosa y otra persona para otra cosa. Lo importante es descubrir ese diseño. Si lo descubrimos lo más pronto posible, mejor. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Sigo entonces. Bueno, está claro. Cada uno de nosotros ha sido pensado y decidido y diseñado antes de nacer. ¿Está claro para todos? Sí, Muy bien. Por eso apréndanse de memoria los versículos. ¿Sí? Hay una decisión de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y el propósito tiene que ver con mucha la mentalidad bíblica y especialmente hebrea, que es práctica. Y es entonces, sí, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijo de Dios, hija de Dios, para estar convertido, tener la salvación, todo lo que vos quieras. Pero además de eso, está en función de un trabajo que hay que hacer en este mundo. Hemos venido con una misión. Y esa misión no es solamente individual, es comunitario. Por eso Cristo hizo la iglesia, y eso lo vamos a ver en el curso. No es que vine a este mundo para ser el pastor. No, vine a ser para ser, No, no. no soy pastor, pero primero soy maestro. Entonces, para ser maestro tengo que ser un buen aprendiz, y formo parte de una comunidad, y Dios va a obrar a través de la comunidad, para nosotros, iglesia, o en la comunidad, pero no individual. No es el propósito de Dios de que sea el pastor más famoso de la tierra y todos los miembros de la iglesia colaboran con el propósito de Carrasco. No, señor. Es el propósito de Dios, no el propósito de una persona. Fíjense, vengo como pastor a la iglesia Sinaí. Entonces, puedo decir así. Bueno, ahora vengo con mi visión, la visión mía, y la impongo en la iglesia. Porque es la visión mía. No, está equivocadísimo eso. Es lo que Dios quiere hacer en la iglesia y con la iglesia para la sociedad, para todo el mundo, además de salvarse. Entonces yo, claro, ya viejo, de 56 años, ya vengo hecho, ya tengo una forma, y obviamente que si Dios permite que entre en Sinaí, es porque Dios quiere hacer algo en la iglesia a través de lo que ya me formó antes.
Y eso lo vamos a ver en el curso, cuando estoy en entrenamiento o cuando estoy haciendo mi ministerio. En realidad, las dos cosas siempre se combinan. Entonces, pero lo que tengo que descubrir es lo que Dios quiere hacer en Sinaí, no lo que yo quiero hacer. Lo que Dios quiere hacer en Sinaí seguramente tendrá que ver con lo que yo soy y lo que yo traigo, porque si no, no me hubiera permitido estar ahí. Y encima, de la manera en que estoy siendo como pastor, porque vine un año suplente y después la iglesia decidió que iba a ser titular. Eso es el propósito de Dios, no el mío. Es más, si fuera el mío ya me hubiera ido, pero no es porque me quiera ir, sino porque, bueno, es difícil cumplir el ministerio de Dios. Bueno, y Dios no quiso que me vaya, y no quiere que me vaya, por lo menos hasta ahora, ni siquiera me permitió morirme. Y eso es porque es la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. No sé si eso le tiene que pasar a todos, que descubran que lo que hacen es en función de lo que Dios quiere que hagas, no en función de proyectos personales. ¿Sí? No creo que haya sido muy agradable para Pablo ir y ser apedreado, pero lo tenía que hacer. Y Jeremías no creo que haya sido muy agradable hacer lo que hizo, que sus amigos lo tuvieron que salvar si no los mataban. O sea, también el propósito de Dios puede ser magnífico, como Daniel, o como José, pero puede ser difícil como otro. Entonces no importa eso, lo que importa es que cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Está claro eso? Porque si no, va a pasar lo siguiente. Sí, dale. Te muteaste, Dani. Decime. No, solamente afirmaba lo que preguntó. Ah, muy bien. Por ejemplo, ¿Dios quería liberar al pueblo de Egipto? Sí. Sí. ¿Y llevarlos a dónde? A la tierra prometida, ¿sí? Sí, sí. Y en la Biblia es claro, ¿quién quería liberar al pueblo de Egipto? Dios. Dios. ¿O era el proyecto Dios. personal de Moisés que decía, yo soy el libertador de Egipto y voy a orar para que Dios me ayude a mí a liberar al pueblo de Egipto? ¿Fue así? No. No. En los casos bíblicos es Dios toma la iniciativa, tiene un propósito y nos usa a nosotros para cumplir el propósito. Entonces Moisés va y libera al pueblo de Egipto. El pueblo que estaba esclavo, ¿tenía que entrar a la tierra prometida y ser un pueblo libre? Sí, muy bien. A los 3 meses estaban listos para entrar a la tierra prometida. Mandan los 10 espías, hacen la asamblea bautista, 8 contra 2, mayoría dice, no vamos a entrar. Y se quedan 40 años. 40 años. ¿Qué le pasó a esos que quedaron dando vuelta en el desierto? No entendieron cuál era el propósito de Dios y lo que tenían que hacer en Dios. Solo vieron dificultades. Es el que no se quiere meter. Y al final no pudieron volver a Egipto y volver a ser esclavos. Ni esclavos ni libres en el desierto, dando vuelta. Y esto es lo que le pasa a muchas personas cuando no descubren su identidad y no descubren lo que Dios quiere hacer con ellos. Viven probando un proyecto, viven probando otro proyecto, van para acá, van para allá y al final se pasan la vida dando vuelta y no avanzan. Y ese es grave cuando una persona no sabe la identidad en Jesucristo. Cuando no sigue la voluntad de Dios. Se puede quedar toda su vida dando vuelta en el desierto y morirse. Y nunca entrar a la tierra prometida. Es muy triste. Ahora, ¿cuánta gente conocen ustedes en las iglesias que siguen el propósito de Dios? ¿Cuántos creyentes conocen ustedes que están dando vuelta en el desierto? Y no avanzan, no avanzan, no avanzan, no avanzan. O sea, lo único que le queda es morirse. ¿Sí? O sea, se ha sido diseñado para hacer un auto de carrera, anda a correr la carrera. Pero no lo uses como otra cosa. No para hacer facha, por ejemplo. ¿Sí? Para correr. Y ese es el tema de nuestras vidas y es dramático. Para la palabra de Dios es dramático, para mí es dramático, para nosotros debe ser dramático y darle la seriedad que corresponde. Tenemos que descubrir lo que Dios quiere que uno haga.
no los proyectos personales. Conozco personas que tienen un proyecto personal y claro, como tienen proyectos personales, sueñan con ese proyecto personal, porque además de que pueden ser revelación de Dios, los sueños son proyecciones de sus propios deseos, entonces sueñan ese proyecto, pero no es el proyecto de Dios. Es lo que le pasó a Jefté, ¿no? Cuando oró. No necesitaba orar para ayuda, no necesitaba sacrificar a nada, pero dice, a la primera persona que me reciba lo voy a ofrender a Dios si me ayuda. No necesitaba orar así, tampoco, porque si era el propósito de Dios que iba a vencer, chao, no necesitaba sacrificar a nadie, y la palabra de Dios no te dice que sacrifiques a nada. Cuando vuelve, la primera persona que sale es su propia hija. Y encima, un juramento mal hecho, lo cumple. Pobre Jefté, no conocía bien al Señor. Entonces, muchas veces nosotros hacemos así. Si es de Dios y es tu trabajo, será difícil o más difícil o menos difícil, o nada difícil, pero es lo que Dios te dijo que tenés que hacer, y lo tenés que hacer, punto. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Pastor, Sí, Ángel. por ejemplo, en el libro de Isaías, ¿no? 49, el versículo que estábamos repitiendo de memoria, dice, no, oíme, dice otras, escuchadme, pueblos lejanos, que yo te llamó desde el vientre de la madre. Sí. Y dicen, ¿no? Ahí que en el vientre de la madre yo conocí tu nombre, ¿no es cierto? Yo te di tu nombre. Yo te di tu nombre. Sí. Y así como María hace rato preguntaba, ¿no? Claro, Jesús cuando Dios ya, Se escucha medio María cortado. ahora, nosotros, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, yo cuando nací, o sea, cuando yo nací, Dios ya sabía el nombre de cada persona. Cuando en la Biblia dice nombre, es identidad. ¿Escuchó? Sí, sí, sí. Nombre es identidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando Jacob se convierte en Peniel, que tiene ese encuentro con Claro. Dios, ya no se llama más Jacob, se llama Sí. Israel. El Sí. verdadero nombre de esa persona es Israel. Antes de conocer a Cristo, era suplente, o suplantador, o qué sé yo. Pero desde antes de nacer, ya estaba designado por Dios y diseñado por Dios para ser Israel, el padre de las 12 tribus. Eso es lo Solo que se completa, y esto es lo que ahí vamos a ver en el curso, cuando recibís el Espíritu Santo, o sea, cuando hay un encuentro profundo con Dios y un rendimiento a hacer lo que Dios quiere. Ahí logra su verdadera identidad. En la Biblia nosotros encontramos Simón, después se llama Pedro, ¿no es cierto? Entonces, cuando se convierten o se encuentran verdaderamente con Dios, ahí logran su verdadera identidad. Por eso, cambio de nombre, cambio de identidad. En el caso, como estamos viendo aquí, es lograr su verdadera identidad. Porque sin Cristo no tenemos verdadera identidad. Tenemos una identidad corrompida o mal colocada. Por ejemplo, en el versículo de Gálatas, en la vida anterior, Pablo, ¿en qué Dios creía? En el mismo que nosotros, ese mismo Dios. ¿Qué palabra de Dios usaba? La misma palabra de Dios, el Antiguo Testamento en hebreo, la base de toda la Biblia. Después se va a completar con el Nuevo Testamento, pero el que usaban los cristianos, inclusive Pablo, judío, es la misma. O sea, no era ni otro Dios ni otra palabra, pero no lo entendía. Es más, estaba consagrado a Dios, pero ciego. Y usaba todo lo que Dios le había dado como capacidades, como características psicológicas, como espiritualidad de compromiso total hasta la muerte, la entendía mal. No había entendido cuál era su propósito. Por eso, por su gracia, dice Pablo, o sea, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, por obra de Dios, le da el fogonazo, lo para y lo coloca, lo reubica
donde realmente tiene que ir. Y podríamos hablar y predicar mucho. Los problemas graves que nosotros tenemos nos reubica. No está yendo por ahí, está yendo por otro lado. ¿Sí? Entonces, hay que estar atento a las experiencias con Dios, porque son llamadas de atención en qué rumbo estamos yendo. Y en el caso de Pablo, creyente, va a la iglesia, tiene la palabra, todo, pero estaba totalmente equivocado en lo que estaba haciendo. Y Dios lo reubica. Entonces después de Saulo, que significa grande, viene de Saúl, grande, lo transforma en Paulos en griego, que es pequeño. Entonces cuando él se creía grande, no era nada, ahora después en Dios es pequeño, pero termina siendo grande, es lo que se llama paradoja. Entonces, este tiene que ver con la identidad, ¿sí? Vamos a ver en el curso. Una cosa es capacidad de enseñar y otra tener el don de enseñanza. El don de enseñanza es trabajado por el Espíritu Santo y produce resultados que van más allá de una clase o no, o de lo que enseñes o no enseñes. Se produce una cosa mística o bien entendida, lo místico, así una presencia de Dios, una obra del Espíritu Santo sobre las personas, más allá de tu capacidad de enseñar, o de que Dios te dio habilidad para eso, ¿sí? Es muy importante eso, porque depende de tu relación con Dios, después lo vamos a ver. Bueno, ¿algo más? Me extendí mucho en la respuesta, pero... Pastor, Sí, cuando se habla de predestinación, sí. Bien. por ejemplo que dijo el hermano Ángel, de que Jacob estaba destinado de alguna manera para, su propósito era que de él salieran las 12 tribus, ¿no? Sí. Bueno, pero él llegó a tener o sea, porque dicen que también en el Antiguo Testamento la bendición del padre es muy importante y se lo daba a los al primogénito, en este caso se lo dio a Jacob cuando tenía que ser Esaú. Más allá de la bendición o no, que era el segundo hijo, Sí. el propósito de Dios con Jacob estaba, ¿sí va a ser igual de la misma manera? Bueno. Aunque no tengan, en el caso de Esaú, tenía la bendición de Esaú, no Jacob, pero el propósito de Dios iba a seguir. Bueno, ahí este caso de Esaú y Jacob me encanta como ejemplo. Dios tiene el propósito de iba a formar un pueblo, ¿no? Con 12 tribus y que iban a ser la base del pueblo de Israel, ¿sí? Muy bien. En el caso de Esaú y Jacob, nacieron los dos. Y ya dice la palabra de Dios que en el vientre materno estaban dando vuelta, ¿sí? ¿Quién es? Me encanta, porque ¿quién es el primogénito de verdad? En mellizos, concebidos el mismo día y gestados en el mismo vientre. ¿Quién es primogénito? Y acá está el problema. Según el concepto de el que sale primero es el mayor, Esaú salió primero. Según el concepto oriental de los chinos japoneses, el que sale primero es el menor, porque es el concepto de la bolsa. El que entra primero sale último. El primero es postrero, el postrero es primero. Si se lo grafico, Basta, Benjamín. te lo grafico acá. El vientre materno, ¿verdad? Entró uno, entró dos. Criterio. El primero que sale es el mayor. Ese occidental. Criterio oriental. Como entró primero, sale después. Por lo tanto, este es el primogénito. Así que quién es primogénito y quién no es primogénito es un concepto cultural. Así que podía ser Esaú o podía ser Jacob. ¿Quién decidió darle la primogenitura y darle la herencia? El padre. El padre, Isaac, decidió dárselo a Esaú porque prefirió a Esaú. Y la madre prefirió a Jacob. Más astuto, más inteligente, y el que peleó por ser el que era el dueño de la herencia de Dios,
Fue Jacob, por eso Jacob lo tuvo, porque y me encanta, porque si Dios quiere hacer algo, no solamente tiene titular, también tiene suplente. Y cuando falla el titular, ¿hola? ¿Se escuchó? Cuando falla el titular, aparece el suplente y el suplente termina siendo titular. Y eso es lo que le pasó a Esaú. Pero por eso tienen los dos la posibilidad. Uno lo despreció, Esaú no le pareció importante. El padre es el que decide darle a Esaú, no Dios. El que buscó las cosas de Dios y ser de la herencia y quedarse con todo era Jacob. Y por eso se queda con todo. Entonces, puede ser que uno sea titular, como Esaú, pero desprecie No molestes, Benjamín. y entonces va a usar a otra persona. Este es otro No problema. molestes. Si sí o si no. Ahora, no se escucha porque tenés el micrófono muteado. Maribel, quisiste hablar, pero no se te escuchó. Déjalo Lo bien. mismo pasa con José. ¿Cómo? Lo mismo pasa con José, ¿verdad? Claro. Y con Lo cualquiera mismo de pasa. nosotros. Dios nos quiere usar para cumplir su propósito y es un privilegio que nos use. La palabra usar no me gusta, pero sí, así, Dios quiere hacer algo en esta tierra y nos usa a nosotros para hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, Dios levantará a otras personas para hacerlo. El problema es que si, por ejemplo, Moisés no hubiera querido ser instrumento de Dios para liberar a Egipto, hubieran pasado otros 80 años para preparar a otra persona, y entonces se alarga. Yo creo que el Señor no va a venir. ¿Por qué? Porque hay una tarea muy grande que tenemos que hacer como iglesia, y la iglesia no lo está haciendo. La oración, Padre nuestro, es hágase tu voluntad. O sea, tenemos que hacer lo que Dios quiere, pero como las personas no hacen lo que Dios quiere, sino que se ponen a orar para que Dios lo haga, y Dios le dice, para eso te puse a vos, para que lo hagas. Imagínate que Moisés diga, voy a orar a Dios para que libere al pueblo de Egipto. Esperate sentado, Moisés, porque el que tiene que ir y ser instrumento de parte de Dios para liberar a Egipto sos vos. Nosotros. Y si no vas vos, tengo que levantar a otro, pero Dios no lo va a hacer por sí mismo, va a enviar a su instrumento que son vos y que soy yo. Entonces, ¿cuántas cosas faltan hacer en esta tierra? Montones. Pero nosotros lo que hacemos, oremos para que Dios lo haga. No, hermano, si vos tenés que hacer algo, hacelo vos, porque para eso estás acá. Y si Dios te dice, eso no es tu parte, porque sabiduría es esto. Lo que Dios tiene que hacer, lo hace. Falta lo que no tenemos que hacer nosotros. Y si no lo hace Dios, es porque lo tenemos que hacer nosotros. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, tampoco me visitaste. ¿Cuánto lo hicimos en el grado positivo? Cuando lo hiciste por uno de los necesitados, lo hiciste por mí. Entonces, nosotros debemos accionar. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer las cosas que Dios quiere hacer en este mundo. ¿Sí? Mi experiencia con Dios, por eso primero tenían que hacer mi experiencia con Dios. ¿Cuáles son los 7 puntos de mi experiencia con Dios? Uy. Dios sobre Primero, Dios obra en todo. Dios obra en todo momento, Dios obra en actuando. todo momento. O sea, Dios hace lo que tiene que hacer, ya lo está haciendo, punto. Segundo, Que nos llama. Busca una relación Sobre íntima de amor. invitación. busca una relación personal, porque sin la fuerza del Espíritu Busca no se una- puede. Tercero, Dios nos invita a invitarnos. nos invita Algo a trabajo. colaborar con Nos Él y a invita a trabajar. unirnos. Sí, dale Juanita. Dios nos invita a su obra. Dios nos invita a su obra, o sea, nos invita a laburar con Él. Os ruego por la misericordia de Dios, colaborados, reconciliados, y el Ministerio de Reconciliación, la evangelización, la enseñanza, etcétera. Hay tanta cosa para hacer, un montón. Para eso estamos nosotros. ¿Y después qué sigue? Dios habla Dios habla. a través de la palabra, la ¿De qué? Biblia, De la la palabra. oración.
¿sí? Y Las circunstancias. de las circunstancias. Si te enferma un ser querido, no vas a orar, ay, ¿tendré que ayudarlo o no ayudarlo? Vas y lo ayudás, punto. No es ¿sí? Un ministerio, se te cierran todo, ¿no? Cada vez que intentas algo no se te da. ¿Para qué seguís? Si no es la voluntad de Dios. Entonces, Dios te habla de muchas maneras y también las circunstancias. Entonces, muchas veces ni siquiera hay que preguntarse mucho qué es lo que tenés que hacer. Es de acuerdo a tu identidad. ¿Qué otro punto más? Ajustes. Los ajustes y la obediencia. Obediencia también. Así. Claro, una vez que sabes lo que Dios quiere que vos hagas. La crisis también está antes de eso. Sí, la crisis de creencia. La crisis de creencia, porque vos tenés que saber que algunas cosas Dios las va a hacer, pero otras las tenés que hacer vos, punto. No hay mucha vuelta. O sea, bueno, voy a orar para que Dios ahora dé la clase de identidad en Cristo. No, para eso está uno, para darlo. Y para eso están algunos acá que ya lo han tomado, que se están preparando para darlo. Entrenamiento y servicio, ¿sí? No hay que preguntarse mucho, ya está. No sé cómo explicárselo. Tiene que ver con el diseño y eso es lo que tenés que hacer. No pretendas ser otra persona, por ejemplo. No te compares con nadie. Somos incomparables. Somos sustituibles, sí, pero incomparables, somos incomparables. No hay nadie que sea exactamente igual que vos. Nadie. Por eso el diseño de Dios es particular. Con respecto a lo que vos dijiste, Maribel, de predestinación, ninguna palabra en la Biblia me está hablando de predestinación como destino inexorable que yo puedo escapar. Eso es calvinismo. En la Biblia la mayoría de las palabras son, de todos estos versículos que hemos leído, tienen que ver con diseño, con proyectos, con construcciones. ¿Sí? O sea, si me decís prediseño o hemos sido diseñados por Dios, sí. Sí. Yo y vos y cada uno de nosotros hemos sido diseñados de una manera particular y especial para unas ciertas y determinadas funciones, con ciertas determinadas capacidades y ciertos determinados dones que tienen que ver con el ministerio que vamos a tener, con la misión que vamos a tener en esta tierra. ¿Sí? No quiero usar ministerio porque tiene que ver solo con iglesia. Misión puede ser iglesia o fuera de la iglesia, no importa eso. En el proyecto de Dios, el reino de Dios es todo. Cuando hablamos de predestinación, entonces viene, ya no importa lo que haga, voy a terminar siendo lo que Dios quiera que fuera. No. Eso lo demuestra la historia de Esaú y Jacob. Jacob se quedó porque hizo todos los deberes y porque trabajó. Nos puede gustar o no gustar que haya engañado al padre, pero laburó para conseguirlo. Y tanto él como su hermano eran los posibles candidatos. El hermano no lo quiso, él quedó ahí. Y nosotros también. ¿Sí? Si uno se borra, Dios va a tener que levantar a otra persona, pero eso tiene que ver con diseño, nacimiento, años, le lleva años. Estamos 2000 años después de que nació Jesucristo, 2027. Y yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero uno de los problemas que yo veo es que en vez de que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer y trabaje para vivir en comunidad y trabajar para Dios en comunidad, están orando, cantando y bailando, esperando que Cristo venga. Y no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Son entretenimientos, eso me parece que son trampas diabólicas de verdad. Algún día hablaremos de eso, las trampas del diablo. ¿Sí? Muy drástico estoy, ¿no? Pero es drástico. Está bien. Es drástico. Dios obra y está actuando, y Él está haciendo todo lo que tiene que hacer. Faltamos nosotros. Y para eso hemos venido a este mundo, para cumplir la misión. ¿Sí? ¿Está claro? Pero vamos a trabajar en tu diseño, en mi diseño, cada uno, en lo que Dios quiere, y eso está claro en el primer círculo de versículos. Hay muchos más, pero no elegí mucho, pero descúbranlo ustedes también. Hay más versículos de eso. Algunos usan distintas palabras, seno materno, o sea, pero sí, hemos sido predecididos, diseñados para cumplir una misión en este mundo.
¿Sí? Bueno, termino con esto. ¿Quién sos? Maribel. ¿Qué Un significa diseño, tu nombre? Maribel, un diseño. ¿Qué significa tu nombre, Maribel? Ay, tengo una historia fea de mi nombre. ¿Cómo? Muy bien. Preguntas, tengo más cosas, pero bueno, por hoy ya es mucho. Sí, ¿qué me falta? Para la próxima clase, entonces, está acá. Esto, ahora voy a compartir con ustedes. La próxima clase, si ustedes tienen... esta no es, este. Ay, qué difícil que está. Espere. Tengo que correr esto. Ahí está, acá. La clase que viene, ¿sí? Ustedes tienen que tener esta tarea para la clase que viene. Yo, de este lado están las cosas planteadas como vos tenés que poner tu nombre, tus virtudes y tus defectos, del lado izquierdo. Y en el lado derecho, tus habilidades, todo lo que seas capaz de hacer y especialmente las que vos tenés seguro que son tus habilidades. Y después, perdón, ¿dónde estoy? Después tus dones, y tienen que ver espirituales, los recibidos con el Espíritu Santo. Y finalmente acá, mi llamado. He sido llamado ¿para qué? Y tiene que ver con la identidad. Pero como nosotros hemos sido construidos en el vientre de nuestra madre, con la colaboración de nuestro padre, te hacen siempre, cuando te van a investigar quién sos de verdad o la influencia de tu vida, el árbol genealógico. Entonces, algunos lo han hecho, los que han estudiado en Irene como Maribel lo han hecho, y esto es mamá, el abuelo materno, la abuela materna, papá, el abuelo paterno, la abuela paterna, y así hasta el tatarabuelo. Si alguno no tiene, tiene que investigarlo. Por lo menos tiene que saber de qué pueblos son, de qué parte del país, de qué país, y analizar sus ancestros. Porque uno puede descubrir que mamá quería ser maestra y los padres no la dejaron y vivió frustrada toda su vida porque tenía que ser maestra. ¿Sí? Después, mi papá era cantor de tango y los padres no lo dejaron. Pero yo sé que la parte artística, por eso toco la guitarra, viene de mi papá y la parte de ser maestro viene de mi mamá. Después cómo era mi abuelo, mi abuela. O sea, ir investigando eso. ¿Está bien? Para la próxima clase, el domingo, todo completo, por favor. ¿Sí? Y después vamos a ver esto, que ya les mandé el material ayer, así que lo deben tener ustedes en el grupo, ¿sí? Que es cómo somos constituidos según la Biblia. Según la Biblia. Y ahí vamos a hablar de cuerpo, psiquis y espíritu, y cómo se interpreta, y qué palabras se usan en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo, ¿sí? Y después, el gran mandamiento que no tiene que ver con la constitución de nuestro ser, sino las áreas de influencia o de de dónde amamos, que tiene que ver de lo más profundo, de lo que sale y de los recursos. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Se lo voy a mandar a este archivo, ya se lo mandé ayer en limpio. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me haya faltado de los que ya hicieron el curso? La primera clase. Muy bien. ¿Le sirve? Esperemos que le sirva. Sí. Sí. ¿Quién decidió quién sos? Maribel está con la pregunta. Maribel, ¿tenés pregunta? Pregunta. Sácate toda la duda, No, Maribel. Yo también tengo una no, pregunta. va a ser en la tercera. Creo que mi fuerte va a ser en el tercer círculo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, en el tercer círculo. Bueno, Sonia tenía una pregunta. Sí. ¿Quién? No escuché bien. Sonia dijo que tenía una pregunta. Ah, no, Sonia, dale. era no Escucho era al algo perrito, que... Dale, Sonia. No, sobre Jacob y Esaú era. Sí. Eso no sabía muy bien. Pensé que ya estaba predestinado por el Señor, pero un poquito entendí ahora de que es según la cultura, ¿no? Eso era. Y también de que el padre era el que decidió, ¿no? Quién Sí. iba a ser. Pero ahí hizo trampa Jacob, o sea, Sí. y esa trampa es válido, o sea, porque si era Esaú, ahí es, o sea, para llegar a eso, hizo trampa con la madre, o sea, ¿eso cómo se justifica o cómo es esa parte? Bueno, la pregunta que hago, ¿era convertido Jacob? No. No, se convierte recién en Peniel, por eso cambia de nombre y alcanza su verdadera identidad, que es ser Israel. ¿Sí? No, no estaba convertido, entonces hacía cosas no éticas y deshonestas, cosa que después de convertido no deberíamos hacer. Segundo. Pero seguía, pastor, con encontrar. Ah, perdón. ¿Cómo? Segundo, termina y después, perdón. Segundo, lo que vivís antes de Cristo también está permitido por Dios y es un entrenamiento. No es que cuando te entregas a Cristo empieza tu vida. Tu vida empieza cuando Dios decidió que vas a nacer. Ahí empieza tu vida. Y todo es parte del proceso de formación. Y va logrando las cosas a medida que va avanzando en la vida. Pero es parte de su pecado de no convertido. Pero eso no quiere decir que Dios lo haya dejado fuera de su diseño porque no es convertido. El diseño de Dios está antes de nacer. Y nadie nace creyente ni nadie nace con el Espíritu Santo. Es importante eso. No sé si te contesto. Sí, está bien esa parte, que no era convertido. Entonces luego, recién cuando ya tuvo un encuentro, ahí es donde... Ahí es responsable por lo que hace. Antes también, pero no es la misma responsabilidad. Porque no tiene la misma luz que después. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, pastor. Sí. Mire que, pastor, yo de mi abuelita nada más sé y más de mis tatarabuelos. No. ¿A qué voy a preguntar? Pregunte. No sé a qué preguntar. Pregunte lo que pueda. Pastor. Bueno, pero voy a tratar, pastor. ¿cómo está constituida su familia? Bueno, mi mamá se murió, la abuelita no lo conocí, y porque mi mamá se había venido, lo había dejado al pueblo a su mamá y ella se vino a La Paz. Bien. Y no conozco la vida de mi mamá mucho. De mi papá, sí, la abuela y al abuelo conozco, pero hasta ahí nomás también. Pero de su mamá puede conocer el pueblito de donde salió, antes de venir a La Paz. Ahí voy a tratar porque la Lucy debe recordarse, ¿no? Claro. Su mamá bueno, existe todavía una tía que ahí le voy a preguntar, pastor, gracias. Sí, investigue. Ahí nomás. ¿Cómo eran? ¿A qué se dedicaban? Está bien, pastor, ya. Sí, su carácter, todo lo que pueda averiguar como... Está bien, pastor. ¿Me callo? No hay problema. Si quiere seguir hablando, hable. Bienvenida, Estela. Era a las 4, pero por ahí no pudiste. ¿O te confundiste con el grupo de ayer? No, era a las 5, pastor. Hoy era a las 4. Pastor, era a las 4 era. A las 4. A las 5 era... Los de ayer son. Ayer era a las 17. Muy bien. Entonces ya, o sea, vieron en el grupo que envié los materiales ayer, ¿no? Sí. Bueno, son lo mismo que ustedes tienen que revisar. Sobre todo esto de mi experiencia con Dios 2017, donde está el archivo para hacer
el árbol genealógico. Y también está aparte el gran mandamiento comparado en Deuteronomio y en los 3 veces en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. Yo por mí hoy termino. Y podría sintetizar mi experiencia con Dios con esta frase. Si Dios está obrando, descubre lo que Dios está haciendo y colabora con Él. Porque para eso estamos, para colaborar con Dios. Si no, seguí en el desierto, volví a Egipto. Muy bien. Vamos. Bueno, el mayor de esta clase varón es Ángel, ¿no? Así que vamos a pedirle a Ángel Vélez que nos dirija en oración y terminamos. Oramos. Dale. Bueno, hasta el próximo domingo entonces, a todas las 4 de la tarde, ¿sí? Sí. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por esta clase que el pastor Juan Carlos Cadaca nos ha dado, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo este grupo que estamos formando de identidad en Cristo. Gracias por Abraham, por Gladys, por María Carvajal. Gracias por Graviel, por Daniel Huiza, por Malibet, por Estela, por María Vélez, por Juana Quispe, por Sonia, por Román, por Nelly Bayo, por Elizabeth. Y gracias por mí, Señor, que esta semana igual vamos a trabajar. Y gracias porque nos estás instruyendo. Y danos, Señor, ese conocimiento que necesitamos cada vez, Señor. Gracias por el pastor, Señor. Te pido que estos días igual lo guardes de bien, Señor, y que sigas refrescando su memoria, trayendo nuevas enseñanzas cada vez más para que nosotros, la familia Gran Sinaí, pueda ser bien instruido en estos tiempos difíciles que estamos pasando, Sí, y que es necesario la iglesia que se instruye. Y nosotros también, Señor, que yo mismo, con todos mis hermanos que hemos mencionado sus nombres, nos capacitemos cada vez más y realmente también podamos ser los discipuladores de aquí en adelante, Señor. Gracias por todo y hasta el próximo domingo nos volveremos a ver por este mismo medio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, muchas gracias por su paciencia. Bendiciones. Chao. Chao a todos. Chao. Chao. Pastor por la clase. Tengo